Continuamos con nuestro avance del tema de semiología. Listo. Entonces, hablaríamos de semiología del aparato respiratorio. Estamos en los síntomas principales. Hoy día tocaríamos lo que es la disnea, ¿no es cierto? Hemos dicho la disnea es la sensación de dificultad respiratoria que constituye el síntoma cuya manifestación es subjetiva, o sea, nos dice el paciente, me falta aire, ¿no es cierto? Es la sensación de ahogo, falta de aire asociado ocasionalmente a opresión precordial, ¿no es cierto? Estos tipos de disnea pueden ser subjetivas, o sea, lo que nos dice el paciente, la cuestión, me falta aire, ¿no es cierto? Que es percibido por el propio paciente. Mientras la disnea objetiva es cuando nosotros examinamos o lo tenemos al frente al paciente, entonces aquí percibimos las manifestaciones que evidencian en el examen físico. Por ejemplo, aleteo de las alas de la nariz, todo está cansado, ¿no es cierto? Al evaluar la disnea, debemos conocer su evolución y duración, así como la forma del inicio. Generalmente puede ser aparición súbita, bruscamente. Estaba normal, ¿no es cierto? En esos casos estaremos pensando en tromboembolia pulmonar, asma bronquial, neumotórax, edema de laringe, presencia de cuerpos extraños o presencia de cuerpos extraños en vías respiratorias. Mientras de una disnea de aparición larvada o lentamente o persistente, estaríamos pensando en fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar, insuficiencia cardíaca u otras alteraciones metabólicas como la uremia, ¿no es cierto? Uremia o acidosis metabólica, etc. Las causas más frecuentes de disnea existen. Disnea aguda. Disnea aguda, en cuanto al tiempo, es menor de 30 días. Puede ser asma bronquial, puede ser neumonía, etc. Hay respiratorias y no respiratorias. Mientras las causas de disnea crónica, en cuanto al tiempo, es más de 30 días. Pueden ser también de causas respiratorias, no respiratorias. Respiratorias, por ejemplo, el EPOC, ¿no es cierto? Puede ser la bronquiectasia, derrame pleural. No respiratorias, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, disfunción tiroidea, la cuestión pacientes que tienen hipotiroidismo también, ¿no es cierto? Esos. En cuanto a los tipos de disnea, hay disnea fisiológica, hemos dicho, ¿no es cierto? Aquellas personas saludables, sin calentamiento del cuerpo, ¿no es cierto? Se someten a ejercicios físicos, ¿no? Entonces, ellos presentan disnea. Hay disnea de esfuerzo, la acción. Entonces, aquí, en la disnea de esfuerzo, siempre se relaciona a grandes esfuerzos, medianos, a pequeños esfuerzos. Grandes esfuerzos, aquellos que surgen después de un esfuerzo físico por encima de lo habitual. Disnea medianos esfuerzos, disnea que ocurre en las actividades habituales antes realizadas sin dificultad. Pequeños esfuerzos, no disnea ocurre durante las actividades rutinarias, al cambiarme la ropa, ¿no es cierto? Entonces, ya, por ejemplo, disnea de reposo, inclusive al echarse en la cama, la cuestión presenta disnea. La cuestión para eso tiene que ponerse en posición ortopnea y así hay alivio de esa disnea. También hemos hablado de la tripopnea, disnea de cúbito lateral, en caso de derrame pleural, hemos dicho. Hay también disnea inspiratoria, que dificulta el ingreso de aire, la cuestión cuando hay una estenosis de la tráquea. Disnea expiratoria, no sale el aire, ingresa fácilmente, pero no sale. Es común en procesos broncoespasmos. ¿Y dónde está más broncoespasmos? Está en asma bronquial. También muchos nos hacen confundir la disnea suspirosa. Esas personas que están con problemas, digamos, con excitación psíquica, deprimidos, ansiosos, entonces su disnea, la acción, me falta aire, pero suspirosa. Entonces uno pregunta la acción, ¿cómo es tu falta de aire? ¿Suspiras? Sí, cada nada suspiro la acción. Entonces sí es otro la acción. Pero entonces esto es una disnea que puede ser apenas subjetiva. Él nomás percibe. Muy rara vez al lado de nosotros puede hacer una disnea suspirosa, ¿no es cierto? Entonces, es muy frecuentemente existe.
También hay una disnea estertorosa, ruidos que escuchas en un paciente grave, la cuestión ¿no? Se escucha estertores gruesos, retención de las secreciones frecuentes, pacientes que se encuentran en coma o pacientes que pueden estar con edema agudo pulmón o cuando tienen estenosis de la tráquea. Aquí lo que nos interesa, hemos hablado desde el punto de vista de la disnea en el aparato respiratorio. Las causas más frecuentes son disnea, las causas atmosféricas, la gente que viene del nivel del mar aquí a la altura, entonces les falta el aire, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, mientras pasa días, horas, por supuesto, se compensa o mejora la cuestión, pero a veces se compensa con taquipnea y taquicardia. Entonces, esto mejora a veces con la administración de oxígeno que nos trae el alivio inmediato. La opción. Causas obstructivas. Las causas obstructivas pueden ser obstrucción de las vías respiratorias, desde la faringe hasta los bronquiolos. Todo esto puede estar, digamos, obstruidos. Estos sufren una disminución del calibre, ¿no? Entonces, aquí aparece la disnea, la opción. Entonces, puede ser, digamos, una obstrucción en laringe. En laringe puede haber una epiglottitis, un edema, un tumor, entonces, o edema angioneurótico o tuberculosis, entonces ellos presentan disnea, la acción obstructiva, ¿no? Obstrucciones en la tráquea y bronquios por cuerpo extraño, compresión extrínseca por bocio, un bocio puede comprimir, ¿no es cierto? O neoplasias, aneurisma de aorta o adenopatías miastínicas, puede. Obstrucciones bronquiolares, ya en los bronquiolos terminales, ocurre por asma bronquiales, por el broncoespasmo, ¿no es cierto? Y en los niños, como en el caso de bronquiolitis. Otra, causas parenquimatosas, o sea, en el parénquima pulmonar. Todas las afecciones en parénquima pulmonar disminuyen área de la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Como las neumonías, neumoconiosis, neumonías intersticiales, fibrosis pulmonar, etc. Entonces, ya eso también hay disnea. Causas tóraco-pulmonares, tórax y los pulmones, ¿no es cierto? Alteraciones capaces de modificar la dinámica tóraco-pulmonar, que reduce la elasticidad de su movimiento o provoca la asimetría entre ambos hemitórax, puede provocar disnea. Ejemplo, aquí tenemos las fracturas costales, pacientes que tienen SIFO, escoliosis o miopatías o alteraciones musculares, ¿no es cierto? Mialgias intensas, dolores musculares, etc. Causas diafragmáticas. El diafragma también interviene aquí. Sabemos que el diafragma es un músculo respiratorio más importante, que contribuye en más del 50% de la ventilación pulmonar. Pero cuando hay una afección, digamos, este músculo diafragmático, ¿no? Puede haber parálisis, ¿no? Puede haber hernias, ¿no es cierto? Los intestinos pueden subirse al tórax, al pulmón, o elevaciones unilaterales o bilaterales. Estos pueden ser provocados por ascites, por tumores abdominales, también en las gestaciones o hepatosplenomegalia, entonces el paciente presenta disnea. Causas pleurales, la pleura que protege al pulmón, ¿no es cierto? La pleura parietal tiene inervación sensitiva, pero su irritación, como en casos de pleuritis, hay dolor, ¿no es cierto? Provoca dolor que aumenta con la inspiración. El dolor aumenta con la inspiración. Para evitarlo, el paciente limita máximo sus movimientos respiratorios o bien al echarse sobre el lado afectado, ¿no? Estos mecanismos explican disnea en estos pacientes. Algunas veces esta pleuritis evoluciona a formar derrames, acumulación de líquido, grandes derrames, ¿no? Derrames pleurales. Entonces, aquí también se acompaña la subdisnea, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de líquido que se acumula. Y también algunas veces hay extravasación de aire al espacio pleural, como es caso de neumotórax, ¿no? También la cuestión hay disnea, ojo. ¿Ya? Ahora, las causas relacionadas al sistema nervioso. Cualquier condición se acompaña de hipertensión endocraniana, puede haber un tumor, edema cerebral, por ejemplo, ¿no? Altera el ritmo respiratorio y puede causar disnea. Ahora, aquí también otro es disnea psicógena. Disnea psicógena está relacionado con trastornos emocionales, ya sea con la ansiedad, depresión,
¿no? Entonces, aquí es, ¿no? Entonces, disnea psicógena intensa se acompaña modificaciones debido al calor, a la alcalosis respiratoria provocando por la hiperventilación. Presenta espacios musculares y pudiendo llegar a una pérdida de la conciencia de la acción. Pero ahora hay también disnea de causa cardíaca que más adelante vamos a hablar. Otro síntoma, vómica, la acción. Otro síntoma es este, ¿no? Vómica. Este vómica consiste en la eliminación más o menos en forma brusca a través de la glotis una cantidad abundante de pus o líquido de otra naturaleza proveniente del, puede ser del pulmón o del abdomen. En mayoría de las veces se origina de un absceso de acción o quiste hidratídico pulmonar complicado, se rompe el quiste. O impiema, la impiema está en la cavidad pleural, ¿no es cierto? De ahí puede salir también la ruptura, mediastinitis supuradas, absceso esofrénico y la tuberculosis, etc. Otro síntoma, cianosis. Estamos lucerándole la acción cianótico, morado, la acción. Puede estar todo el cuerpo o una parte del cuerpo, ¿no es cierto? Hemos dicho cianosis, la coloración azulada de la piel, mucosas debido al aumento de la hemoglobina reducida, de sangre capilar, llegando hasta 5 gramos en 100 ml. ¿Ya? Es una pregunta del examen, inclusive. En el examen, el paciente debe ser realizado a la luz del día. Observar siempre, los cianos siempre vamos a verlo en los labios, en la punta de la nariz, lóbulos de la oreja, pómulos, mejillas, el lecho unguial, ¿no es cierto? Las cianosis, podemos clasificar cianosis central o general, ¿no? En caso de intoxicaciones por gases, la cuestión. Respirar en un ambiente cerrado, en las grandes alturas, aquí como en nuestro medio, una persona que llega del nivel del mar, inclusive, puede estar cianótico. O bien respiración superficial por dolor torácico, dificultad a paso de aire de la obstrucción de las vías aéreas, como en caso de asma, o presencia de cortocircuito venoarterial, como las comunicaciones anormales en el corazón. Puede haber una comunicación, digamos, de una aurícula a otra aurícula o de un ventrículo a otro ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, también pueden estar cianóticos, ¿no es cierto? También, inclusive, nacimiento de tetralogía de Fallot, esto ya nacen niños cianóticos, niños azules. Mientras la cianosis periférica, el otro, ¿no es cierto? Local, como en casos en los que la sangre circula con lentitud, ¿no es cierto? Como en casos de insuficiencia cardíaca, pierde mucho el oxígeno, retardo de la circulación, con la flebitis, obstáculo de compresión venosa tumoral, probablemente la causa más frecuente de cianosis periférica es la vasoconstricción reactiva o a la exposición del frío o al agua, ¿no? También algunas veces puede haber mixta. La mixta de la cuestión prácticamente ya se junta con la cianosis central y la periférica. Ahora hablaremos aquí en nuestro medio, la cuestión en la altura que vivimos, ¿no es cierto? Hay enfermedad crónica de la altura, la cuestión. La eritrocitosis, o sea, la poliglulia, ¿no? No seremos 100%, pero mayoría, la cuestión, un buen porcentaje, la cuestión, inclusive esos pacientes las personas que viven aquí en el medio, un buen porcentaje llegan a ser cor pulmonar crónico por su poliglulia, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los sujetos de la altura que viven en su hábitat, perfecto estado de salud, realizan todo tipo de actividades físicas, todo. Pero existe un grupo de sujetos de mediana edad, nativos y residentes de alturas por encima de 3.000 metros. Aquí estamos, 3.820 metros sobre el nivel del mar, aquí en el departamento de Puno. Que al desadaptarse a su medio ambiente hipóxico de altura, porque es un medio hipóxico de altura, desarrolla la enfermedad crónica de la altura, presentando manifestaciones clínicas cardiovasculares, respiratorias, hematológicas, neuropsiquiátricas. A esos son los que afectan. La poliglulia o eritrocitosis, algunos llaman también eritrocitosis patológica de altura, consiste en un incremento exagerado de glóbulos rojos. Como mecanismo desencadenante es la respuesta compensadora a la hipoxia de la altura. Ocurre en sujetos que pierden su aclimatación a la altura. Los habitantes de la altura tienen una saturación arterial de oxígeno disminuido,
lo cual parece ser el factor más importante en la respuesta eritropoética a la hipoxia. Aquí sabemos la hormona eritropoietina secretado por el riñón, ¿no es cierto? Es la principal hormona reguladora producción de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos viven solamente 120 días, se envejecen y mueren, pero la eritropoietina nuevamente estimula, repone, como quien dice, ¿no es cierto? En la altura, aquí en la altura, esta hormona, en respuesta fisiológica a la hipoxia de la altura, tiene mayor estímulo en la producción de glóbulos rojos. Puede llegar a impedir el flujo de oxígeno, ocasionar trombosis, ¿no es cierto? Trombosis. Pero a la larga, hemos dicho, llegan a coro pulmonar crónico o corazón pulmonar crónico. No será todos, pero sí llegan un buen porcentaje. ¿Listo? Esta, la eritropoiesis desproporcionada en los habitantes de altura, presentan en casos de desadaptación crónica a la altura, conocido como enfermedad de monje, ¿no? Es un autor peruano, otros dicen soroche crónico, enfermedad de los Andes, cada uno han puesto su nombre a la cuestión. Es frecuente a partir de 30 años de edad. Signo llamativo es el aspecto pletórico. Aspecto pletórico medio negruzco toda la cara, ¿no es cierto? Inclusive hemos dicho ayer, puede confundirse con facies mitral la cuestión. Pero en casos avanzados, inclusive pacientes cianóticos con cianosis, que muestran estos sujetos una coloración rojo-violáceo, ¿no es cierto? Si estos pacientes están aquí así, lo trasladamos a nivel del mar, a Lima, a vivir, digamos, más de un mes, ¿ya? Entonces, regresa la cuestión, cambia de color, hay regresión de esta patología. Que, digamos, su hemoglobina estaba 24, ya pues estará 20, 18, la cuestión depende del tiempo que permanece allá. La cuestión. Entonces, puede normalizar hasta 16 su hemoglobina. Entonces, esto es lo que ocurre aquí, más que todo en nuestro medio, ¿no? O aquí en la altura que vivimos. Luego, otro síntoma, disfonía, lesión de cuerdas vocales que produce dificultad para hablar y se manifiesta por una voz muy delgada o por lo contrario, voz muy ronca, cuando no se escucha bien, es afonía. Sibilancias también es otro síntoma. Nos refiere el paciente que percibe en su pecho o en su tórax, predominantemente en la fase expiratoria de la respiración, casi siempre acompañado de disnea, falta de aire, pudiendo ser comparado con piar de las aves, o silbido o piar de las aves. Entonces, eso más nos llama atención, probablemente es asma bronquial o bronquitis aguda, ¿no es cierto? O EPOC puede ser. Otras mejorcitas, no sé, en mi pecho parece como estaría, se ha entrado gatito, creo, hay maullido del gato, escucho. Pero también dicen otros, en vez de piar de las aves, ¿no es cierto? Listo, cornaje. Otro síntoma es la dificultad inspiratoria por reducción del calibre de las vías respiratorias altas a nivel de la laringe y se manifiesta por un ruido estridor. Paciente, para facilitar la entrada de aire, desplaza la cabeza hacia atrás, inflexión forzada. Las causas más comunes aquí puede haber laringitis, difteria, edema de glotis o presencia de cuerpos extraños. Tirágilax, otro, consiste en el aumento, retracción, ojo, espacios intercostales. Se presenta a consecuencia de las variaciones de la presión entre folletos pleurales durante las fases respiratorias. Es más visible en sujetos, esto es más visible en sujetos delgados, en los niños, pero es difícil observar en pacientes obesos, ¿no es cierto? Todo entonces, estos son los síntomas del aparato respiratorio. Ya, después, ya el paciente ya nos ha dicho la cuestión, vengo por esto, nos ha dicho, tengo tos o disnea, etcétera, ¿no es cierto? Ahora nosotros debemos conocer en el tórax, la topografía del tórax. Sabemos, la caja torácica está conformada o está constituido del esternón, las costillas y la columna vertebral. Para poder localizar las alteraciones del aparato respiratorio es necesario establecer puntos anatómicos de referencia. Entonces, utilizamos estas palabras que vamos a hablar. En el tórax anterior, la cuestión está descubierto, ¿no es cierto? El tórax. Entonces, primeramente, línea external media. ¿Dónde está? Es una línea vertical que se extiende desde el centro de la horquilla del esternón hasta apéndices juguetes.
En algún examen me van a decir, se escucha o tal cosa, veo. ¿En dónde? En la línea external media. O en mi historia clínica también puedo escribir. El otro, línea external derecha e izquierda. Es la línea que pasa verticalmente paralelo al borde del esternón. ¿Listo? Otro, líneas para externales derecha e izquierda. Para externales, línea que se encuentra situada en el punto entre la línea external y línea medio clavicular. La línea medio clavicular está en la tetilla, una línea vertical, ¿cierto? También pueden ser líneas mamilares o línea medio external. Es una línea vertical que pasa por encima de los pezones. Ojo, la opción. También debo saber eso. Línea lateral, digamos en el tórax lateral, la cuestión, ¿cierto? Inclusive, si quiero verlo eso, lo hago levantar la mano, lo hago colocar en la región cervical posterior, la cuestión. Entonces ya libremente me deja para examinar. Línea axilar anterior, estando elevado el brazo, se traza una línea vertical desde la prominencia del músculo pectoral mayor. Línea axilar media, línea que pasa por el centro de la cavidad axilar. Línea axilar posterior, se traza una línea vertical, punto de partida del músculo dorsal ancho. Entonces también puedo decir, digamos, soplo cardíaco, se radia hasta línea axilar anterior o media posterior, puedo utilizar. Entonces ya se sabe estas líneas donde se encuentran. Ahora pasaremos a la parte del tórax posterior. Línea media posterior. Se traza una línea vertical que une apófisis espinosas de las vértebras. Líneas escapulares. Línea que pasa por el ángulo inferior de la escápula cuando permanecen los brazos caídos. Y ahora después pasaríamos las regiones. Las regiones en el tórax anterior. Primero, región supraclavicular. Sabemos que la supra corresponde a los vértices pulmonares, limitado hacia abajo por la clavícula, situado en la base del cuello. La región infraclavicular corresponde a la proyección del lóbulo superior derecho-izquierdo, por debajo de la clavícula. Región external, donde está todo el esternón, ¿cierto? Desde el borde superior hasta la extremidad inferior de la región infraclavicular hasta la altura de la inserción external de la sexta costilla. Tórax posterior. En la tórax posterior, región supraescapular. Región escapular, subdividida en supra e infraespinosa. Región infraescapular, región interescapular, ¿no es cierto? También se habla aquí de las eminencias óseas. Las eminencias óseas son las costillas que son sobresalientes, más que todo siempre más en las personas delgadas son más fáciles o son visibles o fácilmente podemos apreciar al tacto la opción con el pulpo de los dedos. Son elementos clínicos de referencia, se designa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? No la costilla. Las 7 primeras costillas se articulan con el esternón y las 2 últimas, ya sea onceavo y doceavo costillas, son libres costillas flotantes, ¿no es cierto? Ahora, también de una a otra costilla existe depresiones, la opción, que corresponde a los espacios intercostales, los cuales también debemos contar como las costillas, primera, segunda espacio, ¿no es cierto? Si hablamos de desde la primera y segunda costilla, ahí está el primer espacio intercostal, ¿no es cierto? O segunda y tercera costilla, así sucesivamente. En la parte posterior del tórax, los puntos de referencia son apófisis de las vértebras dorsales. Comenzamos a contar desde la séptima vértebra cervical, es más sobresaliente, es más prominente, diremos. Luego sigue hacia abajo, donde se percibe apófisis espinosas de las 2 vértebras dorsales, y la primera lumbar se caracteriza por una apófisis espinosa redondeada. Entonces, estos elementos anatómicos es necesario conocer para el examen de tórax. Luego entraríamos ya examen, bueno, digamos el paciente ha venido la cuestión a consultar, digamos, tiene síntomas del aparato respiratorio, está con tos, con expectoración mucopurulenta, está con fiebre, más grande, listo. Entonces, ahora la cuestión tenemos que hacer, no es directamente examen físico general, ¿no es cierto? También tengo que hacer examen físico general, una inspección somática general, ¿no es cierto? Y para esto
Utilizo sentidos de la visión, se investiga superficie corporal, por supuesto voy a hacerlo desvestir parte del tórax, ¿no es cierto? Entonces voy a observar. En la inspección o la técnica de exploración se requiere para esto pues un ambiente, digamos, con buena iluminación, silenciosa, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? Entonces tengo que retirar la parte del tórax, la ropa, después examinar, respetando el pudor del paciente, ¿no es cierto? La atenta observación del aspecto general, la buena costumbre que debíamos subestimar, el paciente con tórax puede deambular, etcétera. En este examen físico general, entonces hacemos una inspección somática general. También voy a observar desde la cara hasta los miembros inferiores, ¿no? General la cuestión, porque no es por lo que viene por solamente aparato respiratorio directamente me voy, ¿no es cierto? En esa inspección somática general, quiero ver cómo están sus fases. Ejemplo, puede tener fases neumónicas la cuestión. Entonces se caracteriza por una mirada brillante, enrojecimiento de las mejillas, ¿no es cierto? Aleteo de la nariz por la disnea, o fases écticas, pacientes que pueden tener tuberculosis, ¿no es cierto? Se caracteriza por enrojecimiento de los pómulos, pestañas generalmente largas, ¿no es cierto? Pérdida de peso, entonces la tuberculosis por nada más probable. O estoy en el hospital o me llevan a su domicilio, al paciente lo encuentro de cúbito lateral, ¿no es cierto? Está de cúbito lateral, del lado del enfermo está echado. Entonces hay una treponea, es la disnea que aparece por en determinado decúbito lateral, como ocurre en pacientes con derrame pleural, que ellos adoptan una posición sobre el lado del derrame pleural. O decúbito lateral del lado sano puede estar también en caso de procesos dolorosos como neuritis intercostal. O paciente está en la cuestión semisentado con una ortopnea, entonces probablemente es una neumonía o derrame pleural o edema agudo de pulmón. También ahora aquí me interesa su estado nutricional. El paciente está caquético, todo la cuestión lo veo, ya en mi mente ya lo tengo, será tuberculosis pulmonar, será un cáncer pulmonar, absceso pulmonar crónico, no sé, ¿no es cierto? También lo veo, su coloración de la piel está pálido, ¿no es cierto? Entonces, o puede estar también azulado, cianótico la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver eso. También me interesa observar sus extremidades, los dedos, la cuestión, si hay hipocartismo digital, dedos palillo de tambor, uñas vidrio de reloj. Entonces, para pensar, estoy frente a un paciente que tiene EPOC o tiene enfisema pulmonar o es un paciente que tiene silicosis, neumoniosis, etcétera, la cuestión, ¿no es cierto? Hasta ahí ya lo he hecho examen físico general a ese paciente que viene a consultar por las enfermedades de vías respiratorias. Ahora debo pasar inspección regional de tórax. Aquí, en la inspección regional del tórax, la exploración física del tórax, se utiliza una serie de maniobras sistemáticas. Aquí ya, a la anterior solamente era inspección y palpación. Aquí ya, inspección, palpación, percusión, auscultación. Se debe realizar en planos la parte anterior, posterior, lateral del tórax y siempre comparando de un lado al otro, ¿no es cierto? Entonces, aquí en inspección regional del tórax dividimos en inspección de tórax estático y segunda inspección de tórax dinámico. Hablaremos entonces inspección de tórax estático, la opción. No nos interesa lo que está respirando nada, solamente estático. La morfología torácica varía conforme el biotipo del paciente. El examinador se coloca primero frente a la región anterior, de modo que se observa, quiero ver su simetría. ¿Es simétrico o no? Luego en la parte posterior me coloco, y finalmente a las partes laterales se procederá a observar estado de pared torácica. La piel y sus anormalidades, al mismo tiempo otras posibles anomalías en la piel, presencia de mamas supernumerarias puede haber a lo largo del trayecto de las líneas mamarias, se puede observar, digamos, en la caja torácica, normalmente es pues simétrico, no es asimétrico. Si es asimétrico, estoy pensándolo ya en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, hay primeramente configuración del tórax. Tórax del longilíneo es otro, brevilíneo es otro, normolíneo es otro. Ya tengo esto.
Y ahí algunos pacientes están con cifosis, la cuestión. Sabemos, cifosis es configuración, curvatura, convexidad posterior a nivel de la columna dorsal. Se presenta en caso de osteoporosis, enfermedad mal de Pot, o sea, tuberculosis de la columna vertebral, lordosis con una curvatura convexidad anterior, ¿no es cierto? Entonces, aquí existe también escoliosis, desviación lateral de la columna vertebral, ¿no es cierto? Ahora, estoy viendo tórax asimétrico, la opción, ¿no es cierto? Más desarrollado puede ser el lado izquierdo, la opción, ¿cierto? Entonces, ahí puede haber abombamiento, incremento en el lateral diámetro torácico, causado por qué? La presencia de elementos sólidos. Líquidos sólidos pueden ser, digamos, un quiste, un tumor, la cuestión. Por eso está abombado o más desarrollado, digamos, en mi tórax izquierdo. Líquido, un derrame pleural, gases en neumotórax, ¿no es cierto? Se observa en casos de derrames pleurales, todo eso, o tumores pulmonares gigantes, la cuestión. También ahora el pulmón puede retraer la cuestión. Hay asimetría, pero hay retracción o depresión del emitórax derecho, digamos. Disminución unilateral de diámetro torácico como secuela de tuberculosis pulmonar o fibrosis o atelectasia pulmonar. Entonces, está deprimido, ¿no es cierto? También en la pared torácica puedo ver alteraciones en la piel. ¿Cómo está la piel en el tórax? ¿No es cierto? Puede haber fístulas, orificios externos, trayectos, ¿no? Cicatrices por intervenciones quirúrgicas o por otros traumatismos, ¿no es cierto? Circulación colateral, observando en caso de obstrucción de la vena cava superior, ¿no? Y después puedo ver también cianosis, la cuestión en esa parte, o edema en la mitad del tórax, la cuestión en el tórax, o sea, edema esclavina, cuando hay, digamos, síndrome de vena cava superior. Edema localizado en el tórax, generalmente causado por procesos supurativos, como empiema. Podemos observar nevos, vitiligos, cloasma, las manchas, estrías atróficas, etcétera, etcétera. Luego, tengo que ver las formas del tórax. ¿Qué forma tiene? ¿Qué tal tiene forma de tórax en tonel, enfesematoso, o tórax en inspiración prolongada, también llama, ¿no? Entonces, se caracteriza por presentar diámetro anteroposterior aumentado, espacios intercostales borrados en su totalidad, el esternón se proyecta hacia adelante, ocasionalmente abombamiento superior y estrechez inferior del tórax, pacientes que tienen enfisema pulmonar, fumadores, la cuestión, o personas de edad avanzada también, ¿no es cierto? También tiene. Ahora, ahí puede haber tórax paralítico, la cuestión, ¿no? ¿Ya? Es lo contrario del enfisema pulmonar. Es un tórax alargado, plano, con diámetro anteroposterior menor que el transverso. Es una malformación de tipo congénito. Tórax de zapatero, la cuestión, ¿no? O pecho excavado, la cuestión de decir que el zapatero pone en el pecho, su diablo golpea, y entonces tiene hundido. Ese tipo puede ser tipo congénito adquirido. Esta malformación es frecuente en sexo masculino, pero no tiene importancia. Tórax en quilla, pecho de paloma o de quilla o pecho de paloma se caracteriza por una prominencia external media, presenta en caso de raquitismo, la cuestión, o enfermedad de Marfan, ¿no? Tórax raquítico, rosario costal, se caracteriza por la prominencia de los cartílagos de las articulaciones condrocostales en raquitismo, en el ejemplo, ¿no? Cifoescoliosis, la cuestión. Muchos tienen cifoescoliosis, una cifosis, combinación con escoliosis. Esta conformación torácica está en relación a las incurvaciones anormales de la columna vertebral, ya a la larga, ya cuando llegan cierta persona adulto en la vejez, estos ya llegan a col pulmonar crónico. Luego, después de que hemos hablado de inspección del tórax, digamos, estático, ahora pasaríamos a inspección del tórax dinámico. Aquí recién me interesa cómo respira, qué hace la cuestión, todo, ¿no es cierto? Se debe explorar el ritmo respiratorio, ¿no es cierto? Tipos de respiración, frecuencia respiratoria. El ritmo respiratorio, respiración normal, siempre se caracteriza por una alternancia regular, movimientos respiratorios, inspiración y expiración, inspiratorios o expiratorios. Tipos de respiración, normalmente ocurre en el adulto sexo masculino, respiración es diafragmática o costo abdominal.
Mientras en la mujer adulta, respiración es torácica costal superior. En el niño es tipo abdominal. Pero puede existir la inversión de la respiración costo-abdominal en el sexo femenino. Ya no es costal superior. ¿En qué casos? ¿No? En el embarazo, obesidad, dolor torácico o respiración torácica, ¿no es cierto? Y costal superior en el sexo masculino, ¿no? Como la mujer que puede respirar en caso de asma bronquial, una peritonitis generalizada. Estos movimientos respiratorios deben ser simétricos. Ojo, cuando observas, deben ser simétricos en mi tórax derecho-izquierdo. Pero en general, en el hemitórax enfermo se mueve menos que el sano. Ahora, ¿por qué la respiración costal en el sexo femenino, que antes se hablaba la cuestión porque las mujeres utilizaban sopaja, aquello, ¿no es cierto? Esta respiración costal superior es observada en las mujeres, se debe al predominio de la acción de los músculos escalenos y músculos esternocleidomastoideos, los cuales deslizan hacia arriba y para el frente y a la parte superior del tórax. Entonces, ahora, también es importante aquí la frecuencia respiratoria normal. Tenemos que saber esta frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad de la paciente o de la persona. Se acepta como normales los siguientes valores. El recién nacido está pues 40 a 45 respiraciones por minuto, lactantes 25 a 35, preescolares 20 a 35, los escolares 18 a 22. Nosotros, los adultos, tenemos una respiración de 16 a 20 respiraciones en un minuto. Pero ahora, si está la cuestión 30, me llama la atención qué está pasando aquí. Ahora, si hay 12 y 10 nomás, también me llama la atención en esta persona adulta, ¿no es cierto? Entonces, para esto, tengo que hacer alteraciones de la frecuencia respiratoria. Taquipnea, ¿qué es? Taquipnea es incremento, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto. Las causas pueden ser fisiológicas, por el esfuerzo físico, he hecho un poco de maratón, ¿no? O estoy con grandes emociones, un poco esto, puede. Y en lo patológico, la fiebre, lesiones pleuropulmonares, las neumonías, EPOC, insuficiencia respiratoria, edema agudo, etc. Bradipnea, está lento la cosa, menor de 16. Consiste en la disminución de frecuencia respiratoria, menor de 16 respiraciones por minuto. Puede ser causado por, digamos, fisiológico durante el sueño, los atletas, ¿no es cierto? Patológico, intoxicación por barbitúricos, los opiáceos, son depresores del centro respiratorio, también en hipertensión endocraniana, intoxicación alcohólica, coma diabético, uremia. Ahora, otro, la polipnea. ¿Qué es la polipnea? Polipnea también consiste en aumento de la frecuencia respiratoria, pero es más profundo. La taquipnea es más superficial, ojo. Y también hablamos de la apnea. Apnea significa, pues, hay paro respiratorio en forma momentánea. No puede ser toda la vida tampoco, sino que estaría muerto el paciente. Luego hablamos aquí de alteraciones de ritmo respiratorio. En alteraciones de ritmo respiratorio tenemos respiración de Cheyne-Stokes o disnea periódica, que esto se caracteriza cuando el paciente presenta modo cíclico, movimientos respiratorios van a estar cada vez más profundas hasta llegar a su amplitud máxima y luego disminuye estos movimientos respiratorios, disminuyen gradualmente, llegan a una respiración superficial. Después de esto aparece una apnea, no hay respiración, que puede durar 10 a 60 segundos. Eso significa que el paciente permanece sin respiración algunos segundos, luego se repite la misma secuencia, así sucesivamente. ¿En qué patologías pues esto aparece? Aparece, digamos, en una insuficiencia cardíaca, en hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Pacientes que tienen, digamos, tumores a nivel del cerebro, una meningitis, encefalitis, hemorragia cerebral, y también en caso de intoxicaciones por los opiáceos, la morfina, barbitúrica, etcétera, ¿no es cierto? Ahora hablamos de la respiración de Biot. Respiración de Biot es una respiración, se presenta en dos fases. Primero es apnea. La segunda, seguida de movimientos inspiratorios y expiratorios anárquicos o arrítmicos en cuanto al ritmo y la amplitud. Casi siempre este tipo de respiración indica grave compromiso cerebral, una meningitis, hematoma extradural, estados comatosos.
Luego también hablaríamos aquí respiración de Kussmaul. Esta respiración de Kussmaul, en casos graves de paciente diabético, ¿no? Evoluciona a una acidosis metabólica. Entonces aquí presenta amplios movimientos inspiratorios y expiratorios con cortos periodos de apnea, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es una respiración Kussmaul. La cuestión, cuando uno pasamos la visita a pacientes graves, siempre al docente le pregunta o el asistente qué tipo de respiración es esto. La cuestión, tienes que saberlo reconocer. Y luego también hablamos de la respiración suspirosa, que hemos hablado hace rato, ¿no? Disnea suspirosa, hemos hablado de respiración suspirosa. En respiración suspirosa, el paciente ejecuta una serie de movimientos inspiratorios de amplitud creciente, seguidos de expiración breve y rápida. Otras veces, los movimientos respiratorios normales son interrumpidos por suspiros aislados o agrupados. Esto es traducido en tensión emocional o ansiedad, o pacientes están deprimidos. Ahora, en cuanto a la amplitud respiratoria, en condiciones normales, la amplitud de la respiración sufre variaciones. Durante el sueño se torna respiración superficial. Si el paciente está durmiendo, una persona tiene una respiración superficial. Bueno, durante el esfuerzo físico, grandes emociones, la respiración es más profunda. A eso me refiero. Después de esta inspección, ahora pasaríamos, digamos, a la palpación, ¿no es cierto? Para la palpación, en primer lugar, el paciente debe estar descubierto la parte del tórax. Lo ideal, el paciente debe estar sentado o de pie, ¿no? El proceso debe ser ejecutado tanto en la palpación debemos realizarlo en la parte posterior, lateral y anterior del tórax. El ambiente debe tener una temperatura adecuada. El frío produce desencogidos de las capas musculares. Recomendar al médico primeramente calentar las manos, frotar las manos antes de iniciar el examen, ¿no es cierto? Y informar al paciente qué maniobras le voy a hacer. Este examen lo voy a hacerlo, así que tú tienes que avisarle. No es aquí, siéntese, la cuestión lo voy a tocar. Entonces, no, tienes que hablarle, especialmente si son damas, ¿no es cierto? Las maniobras que se debe realizar son la palpación, es el método de exploración, consiste en aplicar la cara palmar de la mano y de los dedos con una palpación ligera, profunda, se aprecia sus cualidades y límites de los tórax subyacentes. Primero, estructuras de la pared torácica. En las partes blandas investigamos la piel. ¿Cómo está la piel? Con la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, cartílagos y huesos, ¿no es cierto? Pero antes, con el dorso de la mano, paso la parte del hemitórax derecho y comparo con el lado izquierdo para ver, digamos, la temperatura de la cuestión, ¿no es cierto? También debe ser evaluados la hipersensibilidad. Hay dolor o no a la palpación, ¿no es cierto? También debemos ver la atrofia de la piel, edema de la pared torácica, en síndromes mediastínicos, ¿no es cierto? Puede haber. Enfisema subcutáneo la acción. En este caso, para la palpación es suave, con el pulpejo de los dedos percibimos sensación de crepitación. También podemos palpar aquí los ganglios linfáticos que deben buscarse en las regiones supraclaviculares, en el cuello de las axilas y partes laterales del tórax. Luego, segundo, expansibilidad torácica. ¿Cómo está la expansibilidad? El paciente para eso debe estar sentado en una silla, si es que está consciente que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, con mayor comodidad para obtener buenos resultados, que puede ser mejor apreciada a la palpación que la inspección. Siempre debe investigar la expansibilidad torácica en la parte posterior, anterior y lateral. En la parte posterior, entonces, lo hago sentar al paciente y lo hago maniobra de Rualt. Paciente sentado con tórax descubierto, donde sus brazos descansan sobre las rodillas, pónganlo encima de las rodillas, está sentado. El examinador se ubica en la parte posterior del tórax, colocar las manos en la región correspondiente en los ápices pulmonares. De tal modo, los dos pulgares colocados a nivel de la séptima vértebra cervical, formando un ángulo y deberán estar a igual distancia de la columna cervical. Mientras otros dedos de la mano deben estar adheridos en el cuello, sobre la región
supraclavicular. ¿No es cierto? Y ya está. En ese momento le digo, le invito a realizar inspiraciones profundas la acción. Entonces, dedos pulgares que están pegados, observo cuál es el que expande más la cuestión. Entonces, ¿y cuál es el que expande menos? Donde expande menos, ahí estará la lesión, una cicatriz o algo, y el otro pulmón sano, entonces expande mejor, ¿no es cierto? Ahora, también puedo hacer en la parte media del tórax posterior, en la base de la cuestión. La misma maniobra casi. Las manos examinador rodean las caras laterales del ambos en tórax, mientras los pulgares tienden a juntarse cerca a la línea media posterior. ¿Ya ves? Esa línea media posterior me sirve, están pegados los dos pulgares a la altura del ángulo inferior del omóplato. También invitar aquí al paciente a realizar movimientos respiratorios profundos. También observar estos dedos, cuál es el que expande mejor. Y luego en la parte anterior del tórax también algo similar lo voy a hacer. Lo que aquí, ¿para qué lo hago esto? Pues porque tiene que haber alteraciones de la expansividad torácica, en cual hay disminución bilateral, unilateral o aumento de la expansividad. Hay disminución bilateral en caso de enfisema, afecciones dolorosas en la pleura, ¿no es cierto? Intoxicaciones por medicamentos, etc. Disminución unilateral, entonces puede estar atelectasia pulmonar, lado derecho, ¿no? Está disminuido ahí. Derrame pleural, lado derecho también, entonces puede estar disminuido. Aumento de la expansibilidad, generalmente compensador, derrame pleural. O sea, derrame está abajo, ¿no es cierto? Por encima está aumentado. O en el hemitórax izquierdo también está aumentado, porque el problema está del lado derecho. También igual en neumotórax, en atelectasis también la cuestión podría estar. Luego viene aquí las vibraciones vocales. Vibraciones vocales. Vibraciones vocales, ¿en qué consisten? Vocales. Estoy hablando de la laringe. Corresponde a las vibraciones de las cuerdas vocales. Transmitidas a la pared torácica, estas vibraciones son percibidas en la palma de las manos del examinador, en la superficie donde palpo la superficie del tórax. Estas vibraciones se transmiten hacia parénquima pulmonar, a las paredes bronquiales, a la pleura, a la pared torácica. Entonces, eso yo estoy percibiéndolo. Digamos, comparan muchos como, digamos, acariciar el gato, la cuestión, todo, entonces, como cosquilleo en la palma de las manos, está, ¿no es cierto? La técnica de exploración consiste en palpación monomanual, solamente monomanual, con una sola mano, con la palma de la mano diestra. ¿Cuál utilizas más? ¿La mano izquierda o derecha? Más utilizamos la derecha, ¿no es cierto? Colocar suavemente en la pared torácica, realizando palpación simple de arriba hacia abajo. Primeramente lo hago, digamos, en un hemitórax, luego al otro lado y luego comparo la opción, ¿no es cierto? En las regiones simétricas de ambos pulmones. Tanto la pared posterior lo hago, la pared anterior y laterales, ¿no es cierto? Para eso debo hacerlo pronunciar la palabra 33. Si no hay eso, no hay vibraciones vocales. Esa palabra 33 que pronuncia, le enseñas la cuestión, pronuncia mi palabra 33, que debe repetir con el mismo tono, con la misma intensidad. Sin estas palabras no habrá vibraciones vocales. ¿Listo? La palpación palmar debe ser completada con la palpación lineal, utilizando el borde cubital de la mano. Tiene la finalidad de determinar los límites de la zona vibratoria, siendo utilizada principalmente para límites inferiores de la zona vibratoria, aproximadamente está 8 centímetros por debajo del ángulo inferior del omóplato. Algunos se van hasta abajo. ¿Qué estás percibiendo? Pues, ¿no es cierto?, en la vibración. Entonces, hasta ahí. Hay zonas de mayor vibración. ¿En qué parte está pues, más? Digamos, personas sanas. Están en la región interescapulovertebral, región infraclavicular, porciones inferiores laterales del tórax. La intensidad de vibraciones vocales es mayor en los niños y en las mujeres, menor en los ancianos, menor en los obesos. En el hemitórax derecho, las vibraciones vocales es un poco más intenso que el hemitórax izquierdo, donde el bronquio derecho es más rectilíneo, más corto y más grueso. Por esa razón, entonces, de mayor intensidad del lado derecho. ¿No es cierto? También se debe tener en cuenta que la intensidad de las vibraciones vocales dependen del espesor
de las partes blandas. ¿Qué tal es un paciente obeso o musculoso? Tiene bastante tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, para percibir estas vibraciones vocales, se basa en la experiencia del examinador, ¿no? Ya si usted tiene mucha experiencia, muy esto, entonces ya, pues ya, ahí está. También hay alteraciones y vibraciones vocales. ¿En qué está disminuido, en qué está aumentado, en qué está abolido la opción? Disminución de vibraciones está en paciente obeso, edema de pared torácica, engrosamiento de la pleura, enfisema. Disminución localizada nada más está en neumotórax, derrame pleural. Aumentada en síndrome de condensación, o sea, en las neumonías la opción. Entonces, siempre si hablas de neumonía, vibraciones vocales aumentadas la opción. ¿En qué parte? Pues puede ser, digamos, en el lóbulo inferior derecho. Entonces, ahí estará la neumonía. Comparas con el otro lado, está disminuido. Entonces, para hablar eso tienes que hacerlo. Ya, ahora la percusión, ¿no es cierto? También, ahora determinado, digamos, la palpación, ahora la percusión. Primeramente, siempre el tórax completamente descubierto. En la percusión, el tórax nos permite estimar la cantidad relativa de aire y sustancias sólidas dentro del pulmón y determinar el límite de los mismos. La percusión debe realizarse en la pared también posterior, anterior y lateral del tórax. La percusión debe iniciarse siempre en la cara posterior del tórax. El paciente de preferencia debe estar sentado, ¿no? Apoyado a la espalda de una silla, la cuestión, ¿cierto? Está descubierto todo. Se percute separadamente en primera etapa, un hemitórax, ¿no? Un hemitórax al otro lado, y la segunda etapa comparativamente la acción. En la región, en el ápice, ¿no? Región iliar, y la base compara la acción, percutiéndolo, ¿no es cierto? Mientras la percusión de tórax anterior, ahora anterior ya, pasamos paciente, puede estar de cúbito dorsal, sentado. Para el mejor examen, el lado lateral del tórax, el paciente levantará uno de los brazos, se coloca en la región de la nuca o vértebra cervical y luego ahí vamos a percutir la acción. Pues la percusión mediata, dígito digital, ¿no es cierto? Esa percusión debe ser rítmicos, regulares, con la misma intensidad. Esta percusión consiste en apoyar con leve presión en cada espacio intercostal, ¿no? Los dos últimas falanges del dedo medio de la mano izquierda, ¿no? Apoyo ahí, luego percuto con el dedo medio de la mano derecha, ¿no? La percusión debe ser realizada suavemente, apenas 2 o 3 golpes rápidas, firmes sobre la segunda falange o en la articulación interfalángica distal, con retirada instantánea del dedo y no apoyar el sonido. La mano que percute debe describir un arco centrado a la muñeca, solamente la muñeca que funciona, y el antebrazo debe permanecer inmóvil. La técnica debe repetirse, ¿no? Varias veces, ¿no es cierto? La percusión se encuentra en la percusión hay diferentes sonidos que varían con la cantidad de aire que tiene el pulmón. Estos sonidos son los siguientes. Puede haber sonido claro, sonido sumate, sonido mate, hipersonoridad, timpanismo. ¿En qué caso está sonido claro? Zonas alveolares están normalmente aireados, llenos de aire. El sonido es claro. Zonas alveolares aireadas, parcialmente pero inflamadas, como condensación o engrosamiento de la pleura, sonido es submate. Zonas totalmente desprovistos de aire, no hay aire, sonido mate. Comparas como estarías percutiendo músculo deltoides o el músculo, la cuestión. Y zonas aireadas de aire o atrapamiento de aire en el espacio pleural, ¿no? Entonces hay o insufladas, hay timpanismo, timpanismo como percutir un bombo, la cuestión, ¿no es cierto? Sonidos normales encontrados en el tórax, en la región anterior del tórax,
La percusión debe ser realizada en la línea medio clavicular, en esa compañía. Comparas con un lado emitórax derecho y emitórax izquierdo, la cuestión, ¿no es cierto? Hemos hablado la cuestión siempre desde el ápice, desde ya bajas, y la cuestión en el quinto espacio ya te encuentras con su matidez, la cuestión, ¿no es cierto? Ahora, también hay alteración de estos sonidos en la percusión. Quitan la cuestión, hay hipersonoridad en el pulmón o timpanismo. Indica que hay aumento de aire en los alvéolos pulmonares. A la percusión está más clara, más intensa, más grave, de duración más larga, que ocurre en enfisema pulmonar, un asma bronquial, y no debe confundirse con el timpanismo, esta hipersonoridad. La diferencia de hipersonoridad que se nota en áreas situadas alrededor de la condensación por encima del derrame. Digamos, hay derrame pleural, el derrame por acción de la gravedad está abajo, ¿no es cierto? Por encima percutes, entonces inclusive puede estar aumentado, puede haber hipersonoridad. Mientras el sonido timpánico indica acumulación de aire en la cavidad pleural, o sea, neumotórax. Es un sonido de intensidad, es alta y agudo, con una resonancia exagerada. Este sonido es semejante cuando uno percute una víscera hueca. El intestino está lleno de aire, ¿no es cierto? Un tambor. Matidez o matidez traduce una disminución o desaparición de sonoridad pulmonar o indica disminución o falta de aire en el interior de los alvéolos pulmonares. Esto ocurre en las condiciones las cuales hay disminución en relación de aire, ¿cierto? Entonces, el aire pulmonar algunas veces es sustituido por líquido o células que ya sean exudados o trasudados o síndrome de condensación. Sonido es sumate o mate, ¿cierto? Entonces, estos son en cuanto nos sirve pues la cuestión, esta percusión. Luego, para terminar, hablaríamos la auscultación, ¿no? Pero igual la cuestión para la auscultación, primeramente siempre el tórax debe estar completamente descubierto. No vamos a auscultar pues encima de la camisa, encima de la casaca, etcétera, ¿no es cierto? Pero antes de auscultar, ya antes de realizar esta auscultación pulmonar, es importante auscultar repetidas veces a sujetos con pulmones sanos para que sea más fácil de identificar ruidos normales, mucho más fácil identificar ruidos anormales o patológicos. Si no, en uno mismo la cuestión, auscúltate la parte de tórax, tendrás que tener, digamos, el estetoscopio más largo, la parte anterior, o auscúltale a tus hermanitos o en la casa que tengas la acción, uno por uno la acción, ya sabes cómo es los ruidos normales, la cuestión, y después de conocer estos ruidos normales, auscultas lo patológico o anormales. La auscultación es el método semiológico, ¿no?, funcional de los pulmones que debe ser realizado en un ambiente silencioso, ¿no es cierto? Exige una concentración por parte del examinador. La técnica de exploración, el paciente debe estar sentado realizando movimientos respiratorios de mediana amplitud, lentos, con boca entreabierta. Algunas veces es necesario enseñar, algunos no pueden, respira, no pueden respirar, bocas lo cierran, enseñas, la demuestra, así usted me va a respirar. Siempre al auscultar al paciente, paciente previamente encamado, que está días, está echado, ¿no?, se debe pedir hacer sentar y toser. Tiene que toser, señor. Y algunas veces antes de iniciar esta fase del examen, a fin de movilizar las secreciones acumuladas durante el decúbito para que eliminen, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que están difíciles de auscultar la cuestión, están en coma, inconscientes, por su dolor mismo. Entonces, a estos pacientes que tienen la imposibilidad de sentarse, se hace examen de cúbito dorsal o lateral, ¿no es cierto? Entonces, tú mismo o te haces ayudar, lo inclinas, pones como cuña doblando las frazadas al otro lado, todo. Entonces tienes que hacerlo, no hay otro aquí en esto. El receptor del diafragma del estetoscopio debe colocar sobre la pared, sobre la pared del tórax, una cierta presión, con una cierta presión.
La no adaptación correcta del diafragma del estetoscopio a la superficie torácica puede originar ruidos ficticios, falsos. Si el diafragma del estetoscopio no está bien colocado sobre la piel del paciente, pueden ser producidos ruidos anómalos que pueden simular frote pleural, estertores. Ojo. También es muy importante la buena adaptación de las piezas auriculares del estetoscopio, ¿no? Y la perfecta posición en relación con los conductos auditivos externos del examinador, ¿no es cierto? Debe auscultar en la cara posterior, anterior y lateral del tórax. Bien, como las fosas supraclaviculares, todo eso deben ser auscultados. Hay muchos pacientes que tienen vellos, la cuestión, pelos o piezas de vestido, pueden simular ruidos anormales. Si los pelos dificultan el examen, pueden ser untados con vaselina o mojados la cuestión. Tampoco no cometes el error de rasurar la cuestión. Las crepitaciones en enfisema subcutáneo son perfectamente percibidos cuando se mueve o aumenta la presión del diafragma del estetoscopio. Entonces, escuchas las crepitaciones. Algunas veces es necesario solicitar al paciente a toser. Primeramente, tose, listo. Después de toser, hacer respirar más profundamente, con más fuerza, lo que puede facilitar la distinción de ruidos respiratorios anormales. Estas maniobras de inspiración profunda o hacer toser no deben ser realizados en pacientes con dolor torácico intenso o pacientes que están con disnea acentuada, están con hemoptisis, pues puede agravar los síntomas. Mejor no le digas nada a la cuestión. ¿Qué tal? Por la tos que le vas a invitar, va a eliminar cantidad de sangre la cuestión, ¿no es cierto? Puedes provocarlo. Ahora, aquí hay ruidos respiratorios normales la cuestión. Y también vamos a hablar de ruidos respiratorios anormales o patológicos. Los normales, normalmente se ausculta ese ruido respiratorio normal, es el murmullo vesicular. Es un ruido fisiológico originado por la vibración de aire en el aparato respiratorio y puesto alternadamente en movimientos por la inspiración y la expiración. El murmullo vesicular, ¿qué es? Resulta del pasaje de aire de los bronquios finos a los sacos alveolares. Ingresa, ¿no es cierto? O viceversa, regresa también. Su onomatopea es semejante que se produce aspirando suavemente con labios dispuestos como para pronunciar la letra F. F es lo normal, ¿no es cierto? Entonces, cualquier paciente, la cuestión normal, entonces, no hay estertores, no hay nada, pones murmullo vesicular conservado o semiológicamente normal. Ese es esto. Entonces, este murmullo vesicular es un ruido suave y característico, se escucha durante la inspiración, ¿cierto? Pero en zonas donde están normalmente disminuidas, van a estar, digamos, van a estar en región precordial, zona hepática, ¿no es cierto? En espacios semilunares de Traube, etc. También ahora hay alteraciones, la opción. ¿En qué caso este murmullo vesicular está disminuido? Difuso quiere decir los dos pulmones, enfisema pulmonar, en pacientes que son obesos. Disminución localizada nomás, neumonía, atelectasia, derrame pleural. Aumento localizado, ¿no? ¿En qué casos? Entonces está aumentado. Entonces, aumento localizado. Generalmente se encuentran áreas de hiperventilación. Aumento difuso, la cuestión, en los niños, estados de hiperventilación. Murmullo vesicular prolongado en expiración, entonces por la obstrucción bronquial, por broncoespasmo, la cuestión, o EPOG, la cuestión, ¿no es cierto? Después podemos hablar de respiración bronquial. No es tan utilizado, pero debes saber. Murmullo vesicular, sí, la cuestión. Luego hablaríamos ruidos respiratorios anormales o patológicos. Dentro de esto se habla de los soplos, que son origen pulmonar, suprotubárico, soprocavitario, anfórico, sopropleurítico, ¿no? Entonces, este soplo glótico patológico, cuando se escucha en áreas que normalmente presentan murmullo vesicular, pueden corresponder a la condensaciones superficiales de gran extensión con árbol bronquial permeable. Ojo,
cuando es muy intenso, llamado soplo tubárico. Este soplo tubárico, ¿en qué caso vas a escuchar? Vas a escuchar en caso de las neumonías o síndrome de condensación. Este soplo tubárico tiene una onomatopea que puedes comprar a un ruido cuando se sopla a través de un tubo, ¿no? Soplo cavitario es un soplo glótico modificado, más grave, se escucha cuando una cavidad pulmonar sin líquido y de paredes gruesas se comunica con un bronquio permeable, alterando soplo glótico antes transmitido en una condensación superficial en que se escucha. Cavitarios es caverna la cuestión, pacientes tuberculosos. Soplo anfórico es un ruido semejante al producido cuando se sopla dentro de una garrafa vacía, ¿no? El variante del soplo cavitario obedece al mismo mecanismo. También puede ser encontrado en neumotórax, ojo, con fístula broncopleural abierta. Soplo pleurítico se ausculta en soplo glótico a través de una capa de líquido, ¿no? Parece como una pronunciación de la letra I, se encuentra en la parte alta del derrame pleural, donde auscultamos mejor debajo de la axila, ¿no? Durante la inspiración. Luego vienen los estertores. ¿Qué son los estertores? Son ruidos anormales que se superponen a la respiración, a ruidos respiratorios normales, ¿no? Normales, audibles en la inspiración y la expiración. La técnica de auscultación se realiza auscultando al paciente primero una respiración normal. Listo, abre la boca, respira como cansado. Listo. Luego solicitar al paciente respira más profundamente, aumenta. Por último, haciéndolo toser. Eso. Entonces, eso es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Ahora, hablaríamos, primeramente dividimos ruidos respiratorios normales son. Normales, aquí tenemos que hablar en cuanto a los estertores. Entonces, estertores, primero estertores secos y luego estertores húmedos. Estos estertores secos son producidos a nivel bronquial por obstrucción parcial de la luz o por presencia de secreciones adheridas y densas. Se subdividen en roncos y sibilancias. ¿Qué son los roncos? Son constituidos por sonidos graves, por tanto de baja frecuencia, se produce en los bronquios gruesos, o gruesos bronquios, dice, ¿no? Puede presentarse en inspiración y expiración o en ambas fases respiratorias. Los roncos se originan en las vibraciones de las paredes bronquiales y de contenido gaseoso cuando hay estrechamiento de estos, ya sea por espasmo o edema de la pared bronquial o presencia de secreción adherida a ella. Su onomatopea es ronquido de un sujeto que duerme. Estos son modificables con la tos. Cuando lo haces toser, puede desaparecer, puede movilizarse de secreciones, ¿cierto? ¿Se presenta en qué patologías? Bronquitis agudas, bronquitis crónicas, bronconeumonía, bronquiectasia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, las sibilancias se producen por sonidos agudos de alta frecuencia, se originan en bronquios de pequeño calibre, bronquiolos, ¿no es cierto? Bronquiolos, presentes en una o ambas fases respiratorias, pero generalmente está más intenso en expiración. Ojo, expiración, cuando las vías aéreas se obstruyen o más diseminados en todo el tórax, cuando son provocados por enfermedades que comprometen todo el árbol bronquial, como ocurre en caso de asma bronquial, bronquitis, ¿no? Que en ocasiones, en casos de asma cardíaco también puede haber. Hay asma cardíaco, nos hemos hablado. En ataques asmáticos, ¿no? Ataques asmáticos, ¿no? Son audibles, ¿no? Inclusive, estos sibilantes son audibles, no requieren estetoscopio. El paciente lo pone sentado ahí, está silbando, ¿no es cierto?
no son modificables con la tos. Hazlo toser, auscultar nuevamente, igual persiste las sibilancias. Su onomatopea es como silbido de las aves o similar al piar de las aves, o en cuyo caso también conocen como piantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Piantes. Cuando ocurren las sibilancias localizadas en una determinada región, en una sola parte, indican presencia de obstrucción por neoplasia o cuerpo extraño, ¿no es cierto? Una parte. Después hablamos también del estridor, hemos hablado de estridor, modalidad de ronquido intenso, perceptible a distancia, presente en caso de obstrucción de vías respiratorias altas, ojo, laringe, tráquea, bronquios gruesos. Luego hablaríamos de estertores húmedos. Estos estertores húmedos son producidos por cambios bruscos de aire a nivel de los bronquios y alvéolos pulmonares. Se subdividen en estertores crepitantes, estertores subcrepitantes. Crepitantes, ¿por qué? Son ruidos finos, homogéneos. Se originan en los alvéolos pulmonares. Ojo, eso nunca no te olvides. Se oye casi siempre al final de la inspiración. Es producido por despegamiento de la pared de los sacos alveolares adosados entre sí. ¿Por qué se han adosado entre sí? ¿Por qué? Ingresaron la transudación, exudación, que normalmente no debía haber, ¿no es cierto? Entonces, una neumonía o como congestión pulmonar, ¿no es cierto? No son modificables con la tos. Hazlo toser, auscultale, persiste la acción de los estertores. Son audibles principalmente en zonas pulmonares influenciadas por la fuerza de la gravedad. Ojo, por la fuerza o acción de la gravedad, más siempre están en las bases pulmonares. Su onomatopea es como frotar un mechón de cabello cerca del pabellón auricular, o bien arrojar sal fina al fuego, a la brasa. Se presenta en neumonía, ¿no es cierto? La neumonía, pues, ingresó a los sacos alveolares. Edema de pulmón, también hay líquido en el saco alveolar. Congestión pulmonar y una insuficiencia cardíaca izquierda, también hay líquido en el saco alveolar. Fibrosis pulmonar también podemos auscultar. Estertores subcrepitantes, es un poco más esto. Se debe a la presencia de secreciones en los bronquiolos terminales y suelen subdividirse según sean sus características acústicas en estertores de pequeño, mediano, grandes burbujas. Se asemeja en efecto al burbujeo de agua gaseosa. Se escucha durante toda la respiración y se modifica con la tos. Ojo, lo haces toser, desapareció. ¿Se presenta en qué? En bronconeumonía, bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquitis dolor. Esta parte hay muchos autores casi de diferente manera, la cuestión casi no se ponen tanto de acuerdo. Esto hemos tratado de leer y bueno, llegamos a esta conclusión. Por último, las frotes pleurales, la cuestión. ¿No? También auscultamos también la cuestión de los frotes pleurales, pues. La pleura es una membrana, ¿saben? Es una serosa que realiza movimientos respiratorios constantes. Normalmente se deslizan entre la pleura parietal y visceral, ¿no es cierto?, en forma silenciosa. Pero cuando existe un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, entonces se produce frotamiento de ambas hojas pleurales, que eso se despule, ¿no es cierto? Su onomatopea es como frotar un cuero nuevo o frotar una madera seca, escuchamos, ¿no es cierto? Inclusive, si escuchamos eso, comprímelo con tu estetoscopio, con el diafragma que estás, el paciente va a presentar dolor. Entonces, para diferenciar, si es posible, los estertores crepitantes, la cuestión. Además de eso, es entonces movimientos más amplios. Al auscultar se auscultan en los dos tiempos respiratorios. No son modificables con la tos. Lo haces toser, sigue, persiste con frotar cuero nuevo. Se exacerba el dolor al comprimir con el diafragma del estetoscopio en el área de la auscultación. Entonces, estos son los más importantes que podemos hablar. Claro, también la auscultación de la voz ahí, pero en esta auscultación de la voz lo más importante es, digamos, si tienes duda en una neumonía, bueno, en la auscultación de la voz también has pronunciado la palabra 33. Entonces, esta palabra 33 prácticamente hay una resonancia vocal, son sonidos incomprensibles la cuestión, ¿no? Entonces esa palabra 33 no escuchas nítidamente, pero cuando hay neumonía, síndrome de condensación, entonces escuchas palabra 33 nítido, entonces con eso inclusive puedes ayudarte que estás frente a un paciente que tiene neumonía en la cuestión, ¿cierto?
Bueno, hasta aquí no queremos hacerlos cansar. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, una pregunta. En caso de la vómita que se origina por el quiste hidratídico, ¿qué características puede tener esta? Depende del hecho. Puede ser absceso, ¿no es cierto? Entonces será, digamos, una secreción mucopurulenta la acción. Ahora, si es, digamos, quiste hidratídico, ruptura de quiste hidratídico, como, digamos, o como te puedo decirte, como agua salada, como membranitas, la acción puede. Depende de la acción. Sí, sí, digamos, ruptura de la impiema, pues está en la cavidad pleural, pero la ruptura puede también, pues también puede estar vomitando, ¿no es cierto? Depende de eso. Sí, doctor, gracias. Bueno, pues la cuestión es interesante saber tu semiología, un poco tu clínica, ahí tienes para manejar a estos pacientes. No es cosa de otro mundo leer tu radiografía, ¿no? Así se maneja. Aquí, a lo menos, aquí en Puno, ¿quién no ha tenido sorosos? En época de invierno, todo el mundo camina en la cuestión, ya sea faringitis, amigdalitis, traquitis, bronquitis aguda, crónica, neumonía, bronconeumonía, todo el mundo casi. En sí, la verdad, mayoría saben manejar, quizás algunos inclusive más que el neumólogo, lamentablemente nos hemos familiarizado pues la cuestión. ¿Ya? ¿Quién no va a diagnosticar, digamos, un quiste hidratídico? ¿Quién no va a diagnosticar un absceso pulmonar? Entonces, cuando vienen los hemotistas también, entonces, ¿quién le gusta? Algunos ya saben buscar o haciendo diagnósticos diferenciales, todo. Entonces, se sabe la acción. Bueno, aquel que no le gusta, no se dedica de repente, pero no sabe. Pero después de todo, hemos convivido con estas patologías aquí en el medio frecuentemente, más que todo con la, digamos, eso que les he hablado, digamos, de la policitemia, la cuestión. Pacientes obesos, con poliglobúlicos, manejarlo, yo sé que es difícil, pero hay que saberlo, ¿no? Entonces, eso es común y corriente. Cor pulmonar crónico, la cuestión. Común y corriente, la cuestión. Cómo lo manejas todo lo que así es, aquí tienes como una cosa, carta abierta para aprender estas cosas en esta región la acción. Claro, yo sé que en Lima no han aprendido, pero si permaneces aquí todos los días te encuentras, yo sé que en el libro no hay nada la cuestión, entonces tú mismo tienes que idearte, buscar, estudiar cómo lo maneja este paciente, o le sacas la sangre o no le sacas, está con hemoglobina de 24, 25, está con su edema, está disneico, está con una cefalea intensa, cómo lo sacas la sangre, ahora cómo lo manejas, si hay edema más, cómo lo utiliza el diurético, no todo la cuestión, entonces uno tiene que saber la cuestión. ¿Está ya con cuerpo pulmonar crónico o no? Ya la cuestión, ¿cierto? Entonces, primeramente el tratamiento, incluso lo hacemos, enfermedad de base. No es la enfermedad de base, probablemente pulmonar. Entonces, fibrosis pulmonar será, entonces, por ahí. Hay hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Cómo lo manejo esa parte de hipertensión de la arteria pulmonar? Oxigenoterapia, cuánto le doy de oxígeno y vasodilatadores para esa zona. Y por último, la insuficiencia cardíaca derecha, la acción. Para eso, ahora, ¿qué hago? Tiene pues policloruria. ¿Qué hago con eso? Si está con edema, no lo voy a utilizar diurético directamente, le voy a sacar más líquido, voy a hemoconcentrar, voy a complicar, el paciente me va a morir la cuestión. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes, no crean la cuestión vivir aquí, pero la cuestión, eso pues no lo vas a ver en Lima, en otras partes, nada que ver. Es la patología, como decir, hay, digamos, medicina tropical. Esa medicina tropical, ¿dónde vas a practicar? Vas a practicar, digamos, en las zonas tropicales, donde hay calor, la cuestión. Aquí hay medicina de altura, la cuestión. Entonces, es muy diferente. Nadie nos sabe tampoco. Y tampoco algunas, pues, si vamos a medicina tropical, casi no sabemos, ¿cierto? Esas son las cosas. ¿Mm? Aló, dime, dime, dime.
Paso, pero dame 15 minutos, ¿ya? Hasta luego. Sí, 15, chao. Bueno, es así. Listo, ya la próxima entraríamos entonces bueno, ahí viene después ahora, ¿no es cierto? Los exámenes complementarios, ya no vamos a repetir esas cosas. ¿Qué cosa se pide? Ya, pues, por ejemplo, para una neumonía, pues ya, una radiografía, su hemograma completo, la cuestión. Hay desviación a la izquierda, cómo está la cuestión, ¿no es cierto? O sea, es un paciente poliglúlico, anémico, ¿qué es la cuestión? Ahora, si realmente es un paciente de edad, algo, entonces, cómo está función renal, si es un paciente obeso, ¿qué tal está asociado con su diabetes? También la glucosa pediré, paciente que está con una insuficiencia respiratoria, gas insana arterial, entonces exámenes complementarios, ¿no? Entonces me voy a ayudar con las cosas. Lo único que tengo es saber interpretar mis exámenes complementarios, mi radiografía, tengo que saber interpretarlo, tengo que saber interpretar el hemograma, gas insana arterial, está en una acidosis, en una alcalosis, ¿en qué está la cuestión? Entonces, tengo que saberlo interpretar. Nada más, así es la medicina. Y de ahí viene pues la parte terapéutica, tengo que saber manejar mis antibióticos, la cuestión. ¿Cuál es el antibiótico que se utiliza en el aparato respiratorio? ¿Qué germen es más probable está haciendo la neumonía? ¿Será un neumococo? ¿Será una Klebsiella? ¿O será la cuestión, digamos, un Escherichia coli? El paciente está con una infección urinaria, más que todo en sexo femenino, entonces vía sanguínea, ¿qué tal? Alrededor de los pulmones, entonces ya más o menos todo me oriento. Bueno, jóvenes, mañana nos vemos, si no hay más preguntas, en la mañana, ¿listo? Hasta mañana. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.